Vamos a hablar sobre la contingencia, sobre el tema de seguridad y un conflicto internacional. Guillermo, buenos días, bienvenido a Televisión Nacional Evangélica. ¿Qué tal, Joaquín? Un agrado poder saludarte y poder conversar con ustedes como siempre. Exacto, vamos a hablar de los dichos del presidente de la República con respecto a los temas de seguridad, un tema que en las últimas semanas se han hecho trascendentes, Guillermo. Efectivamente, digamos, la seguridad se ha transformado en un tema de agenda imperiosa para el gobierno y de mucha preocupación para la ciudadanía. Así lo indican no solamente las encuestas o estudios de opinión, sino que también la cantidad de actores políticos, sociales, empresariales, que han manifestado la preocupación por el incremento de la violencia asociada a distintos crímenes, por la cantidad de homicidios y específicamente, como bien sabemos, por la muerte de 3 funcionarios de Carabineros en las últimas 3 semanas. Exacto. Y eso ha generado un ambiente, yo diría, de mucha preocupación. Exacto. ¿Será suficiente el llamado que hizo el gobierno durante la semana pasada, llamar a una tregua política? Y ¿será ese el camino de una tregua? Yo creo que el camino no va por una tregua, yo creo que el gobierno está equivocando ahí en sus decisiones, porque si la tregua significa que todos debemos estar de acuerdo con lo que el gobierno propone, claramente no va a tener un buen resultado todo ello. Acá lo que se requiere es un compromiso y una voluntad política expresa de las principales instituciones del país. No basta con convocar a los sectores políticos si no se hace un llamado y no se logra establecer una sola línea de conducta dentro del Poder Judicial, de la Fiscalía, de los jueces de garantía, que le den el respaldo a las policías para a su vez también exigirle a las policías responsabilidad, profesionalismo en lo que están realizando y poder de esa manera generar, yo diría, la percepción de parte de la ciudadanía de que efectivamente las condiciones de seguridad han ido aumentando para que cada cual pueda desarrollar su actividad. Exacto. ¿Serán suficientes las medidas que anunció el gobierno para enfrentar la gran crisis de seguridad que estamos viviendo a nivel nacional? Yo creo que son medidas reactivas dentro de las capacidades, potencialidades y objetivos que tiene el gobierno. Recordemos que el gobierno no quiere abandonar su programa y en consecuencia hoy día está sobrepasado por lo que es la realidad de la inseguridad que la población percibe. Y en esa perspectiva acá se requiere, yo diría, no solamente una reacción, sino que también una capacidad de poder brindar a la ciudadanía en términos de una seguridad a nivel de futuro. Y eso implica no solamente preocuparse de Carabineros, sino que fortalecer las capacidades de las municipalidades, digamos, asegurarse de que las fiscalías y los jueces de garantía apliquen adecuadamente o interpreten en un sentido correcto las distintas leyes, particularmente las penales, para poder dar esa sensación de seguridad que la ciudadanía requiere. Guillermo, con respecto a la seguridad, este gobierno cuando realizó su campaña no vimos mucho con respecto a este tema, con respecto al plan que el gobierno del presidente Gabriel Boric presentó en su campaña. Uno de sus ideales era refundar la institución de Carabineros. ¿Qué te parece eso? Yo creo que eso quedó ya como letra muerta en un programa que no tiene capacidad de poder desplegarse en el tiempo que le resta al mandatario. La refundación no solamente estaba aplicada a Carabineros, sino que a gran parte de la institucionalidad del Estado, y específicamente a todo aquello que representase una posición neoliberal. En esa perspectiva, la realidad del mundo, de la región y particularmente de Chile, han llevado a que el gobierno tenga que reconocer que el contexto es distinto, no se ha desdicho digamos, de sus planteamientos anteriores, pero por lo menos reconoce de que el contexto es distinto, de que es diferente enfrentarse a un tema de seguridad en el actual esquema del año 2023, 2022, 2023, y a encontrarse con que tenemos un crimen organizado que está instalado en la sociedad y que está instalado de por lo menos más de una década, ¿vale? Y que si bien es cierto no es todo responsabilidad del gobierno del presidente Boric, es evidente que él hoy día, digamos, está enfrentando el peor de los mundos, porque por una parte avalaba de alguna manera la idea de una refundación policial, cuando en realidad lo que requieren es fortalecer cada vez más a las policías e incluso a los militares, quienes han servido para poder
generar algunas condiciones mínimas de seguridad en la macrozona sur, en la macrozona norte, y en el caso de Carabineros, claramente la idea de refundación queda sepultada en esas letras que, como te decía, son letra muerta, pero que hoy día exige también plantearse qué tipo de policía se requiere y de qué manera se fortalece a Carabineros más allá de poder entregarle mucho dinero, muchos recursos, que son muy necesarios, pero que obviamente requieren tener una sintonía con el resto de la institucionalidad del Estado. Guillermo, el año pasado la mayoría de la ciudadanía rechazó la propuesta del texto de la nueva Constitución. Poco y nada se hablaba de Carabineros en ese texto. ¿Crees que en el nuevo planteamiento constitucional tendrá que verse reflejado y se tendría que mencionar más a Carabineros de Chile? Yo estimo que sí, es decir, a ver, yo creo que hay un tema de sentido común, digamos, ni siquiera una postura ideológica. Si las Fuerzas Armadas y Policiales son los que tienen el monopolio de la fuerza del Estado, parece razonable pensar que ellas deben estar reguladas o por lo menos señaladas con el espacio que les corresponde para proteger al Estado en una carta fundamental como es la Constitución Política de una República. En consecuencia, me parece a mí que intentar dejarla fuera para que quede al amaño de cada gobierno de turno es un error evidente, porque lo que se defiende acá es el Estado, es la soberanía del Estado que se expresa a través de la nación, que está compuesta por su territorio, por sus habitantes, por su cultura, y esos elementos claramente deben estar presentes en una Constitución. Frente a esta crisis de seguridad que lamentablemente no solo vimos a nivel nacional, sino que internacional, pero hablando netamente de Chile, ¿crees que este gobierno se ha derechizado? Yo creo que se ha, digamos, pragmatizado, ¿ya? Y en ese pragmatismo se enfrenta a lo que es la necesidad de poder instalar una estrategia que no sea ideológica. Es decir, lo primero que podemos decir es que el gobierno, frente a la situación de criminalidad e inseguridad, y son los dos grandes ejes de este diagnóstico que todos tenemos, es que el gobierno ha tenido que desideologizarse y que tiene temor de ideologizarse hacia la derecha. Pero sin embargo, intenta avanzar con un pragmatismo que se entiende para muchos desde el punto de vista del sentido común, que se ha derechizado básicamente porque el gobierno insiste en ley y orden. Y sucede que para poder enfrentar la criminalidad requiere que las instituciones estén coordinadamente alineadas y con voluntad de actuar con una interpretación de la ley que sea complementaria entre cada una de las autoridades. Pero a su vez también, digamos, se requiere de que exista una fuerza policial profesional que sea capaz de anticiparse, y que el gobierno debe ser capaz de poder mirar este escenario en construcción más allá de lo que resta al presidente Boric. Y en esa perspectiva, el gobierno está, yo diría, entampado en lo que es la próxima elección de constituyente el 7 de mayo, en lo que puede pasar el próximo año con la elección de gobernadores, consejos locales, consejeros regionales y alcaldes, y no tiene la capacidad de poder plantear una estrategia que efectivamente vaya a fortalecer el resto de la institucionalidad del Estado. Para prevenir la delincuencia y generar mayor seguridad requiere que los municipios sean más eficientes. Y eso significa luchar contra la corrupción, que está en los municipios y en la estructura del Estado. Significa que los ministerios de Educación, Salud, Obras Públicas, Vivienda, etcétera, actúen coordinadamente en el territorio. Hoy día tenemos más de 200 territorios donde el Estado no puede entrar, porque está ocupado por narcotraficantes. En consecuencia, no se puede pretender que la policía vaya a todo, porque lo contrario llegaríamos a una policía casi de 200.000 hombres, e incluso así sería insuficiente. Se requiere más Estado. Entonces, tenemos acá un problema de que el gobierno se ha desideologizado, ha quedado en una zona donde no tiene capacidad estratégica para hacer una propuesta que sea, yo diría, creíble, y es otro problema del gobierno en términos de su credibilidad, y pensar a mediano plazo al menos. En esos elementos, claro, lo podemos llevar al espacio chico, al metro cuadrado, de una desideologización que tiende a la derecha, pero eso es solamente orden y ley. Sucede que acá se requiere una visión mucho más amplia del Estado.
Estamos junto a Guillermo Holzman, periodista y analista internacional. Estamos conversando de la crisis de seguridad y cómo lo está viviendo el gobierno, cómo lo está enfrentando, cuál ha sido la comunicación que ha entregado a la ciudadanía, pero también es importante la relación que está llevando los partidos de oficialismo. Estamos hablando del socialismo democrático y estamos hablando de Apruebo Dignidad. ¿Hay tensión? ¿Está dividido el oficialismo con respecto a los parámetros y a los que ellos creen que debe ser un bien para la seguridad chilena? Sí, o sea, digamos, el gobierno es un gobierno de minoría porque no tiene mayoría en el Congreso. Eso quedó en evidencia por el rechazo a legislar de la reforma tributaria, y por lo tanto tiene problemas. Pasó lo mismo con Naín Retamán. Pero ahí también quedó en evidencia las fisuras y las divisiones interior del gobierno. Para mi modo de ver, el gobierno tiene tres almas que conviven. Una es socialismo democrático, donde el PPD y el PS son los elementos principales. Perfecto. Luego está una parte de Apruebo Dignidad, que es donde está Revolución Democrática, Convergencia Social, que es el partido del presidente. Y luego está el Partido Comunista. Esas tres almas de hoy día del gobierno aparecen con diferencias profundas, no solamente respecto a cómo gobernar, sino a la relación que tienen con sus propios seguidores. Exacto. Y eso lleva, como en la práctica, a que un conflicto interno para el presidente Boric significa un problema mucho mayor, porque claro, el presidente puede esperar que haya una oposición, como es natural, y una oposición más radical, como la que representa Kast. Pero sin lugar a dudas, digamos, su mayor problema hoy día es la armonía interna de estas tres almas del gobierno, que no se ha solucionado, que no parece que se vaya a solucionar, porque dentro de estas tres almas está un grupo que todavía insiste en la refundación del país en su totalidad, incluyendo a Carabineros, otro grupo que insiste en que el programa debe cumplirse, donde es el Partido Comunista particularmente, digamos, y otro grupo que dice que la verdad es que es necesario, digamos, echar un poco pie atrás para poder hacer un buen gobierno y mantener la fortaleza de estos movimientos y partidos que están naciendo en el sistema político chileno y que deberían aspirar a más, porque de lo contrario, piensa este tercer grupo, lo que está haciendo el presidente Boric es aislarse y llevar al precipicio a todos los movimientos y partidos pequeños que lo llevaron al poder. Guillermo, estamos hablando acerca del gobierno, acerca de la institución propia de Carabineros de Chile y en ese contexto, en esa línea, en ese hilo, según un nuevo estudio realizado por la CADEM, la aprobación a Carabineros subió a un 79% por parte de la ciudadanía encuestada, la más alta desde 2015, y un 30% respalda la gestión del presidente Gabriel Boric. ¿Cuál es tu análisis con respecto a este estudio que este domingo se realizó y se expuso a través de las redes por parte de la CADEM? A ver, yo diría que bueno, CADEM lleva muchos años haciendo estas mediciones semana a semana, lo cual permite tener un registro histórico y ver las variaciones que esto tiene. Lo otro importante en este caso particularmente es establecer de que la recolección de datos de la CADEM se hizo antes del asesinato del suboficial Tapia. Exacto. En consecuencia, el 79% de apoyo a Carabineros no está influenciado por el asesinato de este suboficial de Carabineros, sino que es anterior. Probablemente, digamos, lo que dice toda lógica, ¿no es cierto?, es que si el levantamiento de datos se hubiese hecho posterior a este asesinato, Carabineros probablemente estaría llegando cercano al 100%, estaría por lo menos sobre el 90%. Entonces, yo diría, CADEM lo que está haciendo es, se recoge nuevamente la sintonía que tiene la ciudadanía con Carabineros. Recordemos que, si bien es cierto, en los medios de comunicación aparecen los enfrentamientos de Carabineros con los delincuentes, los asesinatos de Carabineros, aparece todo lo que es la violencia asociada a todo eso, parte importante de la población tiene mucha cercanía con Carabineros,
porque digamos, Carabinero es el que llega a todas las contiendas vecinales, a todo lo que son los conflictos familiares, a todo lo que es la ayuda, digamos, en situaciones de emergencia o del día a día. La cantidad de llamados al 133 de Carabineros, un porcentaje sobre el 60%, son para cosas cotidianas. En consecuencia, la ciudadanía valora a Carabineros, y Carabineros no tiene que ver solamente con disparar, no tiene solamente que ver con los carros blindados o con todo lo que son las fuerzas, nosotros, cuerpo de orden público, como se le llama ahora, sino que tiene que ver con una institución de más de 60.000 hombres que está permanentemente cercana a la ciudadanía, Exacto. dado el despliegue que tiene con lo que son retenes, tenencias, comisarías, prefecturas, etcétera. Entonces, yo creo que acá hay un reconocimiento a la institución. Lo segundo, que es importante que se recoge, es que si Carabineros y las Fuerzas Armadas, que también están en la parte más alta de la aprobación positiva en la CADE, digamos, se les reconoce a ellos que tienen la capacidad de colocar orden. Pero cuando eso dice la encuesta, pero es necesario que tengamos presente que cuando una encuesta dice eso, claro, las instituciones pueden estar muy felices, pero lo que hay detrás de todo eso es que el resto del Estado es insuficiente. Entonces, debemos querer de que las Fuerzas Armadas y Policía mantengan el orden, o son el resto de la institución del Estado, ¿ya? Tanto a nivel de ministerio, subsecretaría, gobernaciones, municipalidades, las que deben también hacer un esfuerzo. Entonces, yo diría, acá normalmente se muestra mucho la buena evaluación que tienen las instituciones castrenses, y eso es positivo sin duda, pero también debemos ver la segunda lectura de que cuando eso pasa, quiere decir que el resto del Estado está siendo insuficiente, débil o simplemente ineficiente. Guillermo, habló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el programa Mesa Central de Canal 13, y dijo textual: cuando termine el gobierno va a ser el que más respaldo le va a haber dado a Carabineros de Chile. ¿Cuál es la señal, cuál es el significado que toman los medios de comunicación y que toma la opinión pública con respecto a estos dichos? Yo creo que el subsecretario Monsalve, que probablemente va a estar en lo cierto, porque la cantidad de dinero que se le está inyectando a Carabineros es con lejos probablemente una cifra que supera y va a superar, conforme vamos avanzando en los meses y en seguridad, a la que entregó Piñera y a la que entregó Bachelet anteriormente, en ambos gobiernos de los dos. Sin embargo, si tanto dinero se ha inyectado a Carabineros y a las policías, porque la PDI también pues, normalmente recibe una parte de todo ese recurso, y no tenemos resultados, quiere decir que la cantidad de dinero que se entrega, más allá de que sea necesaria, digamos, no está obteniendo resultados, y ahí tenemos un problema de gestión tanto a nivel de gobierno como a nivel de instituciones. Perfecto. Entonces es necesario que los medios de comunicación también, más allá de informar y dejarse ya por el rating, porque bueno, la sangre sube el rating, eso es evidente. Exacto, sí. Cada vez que hay homicidio, etc. Pero también se requiere un espacio mayor de análisis y de reflexión en torno a todo eso. Porque eso yo creo que es un tema que es relevante poder tenerlo sobre la mesa, pero también, digamos, darle un poco más de reflexión. No basta con que le entreguemos todo el dinero que necesitan si no tenemos a su vez una capacidad de evaluar y de poder tener resultados con el cual comparar. Entonces, un dinero que no está asociado ni a una buena gestión del gobierno porque no conoce el funcionamiento adecuado de la burocracia, o una institución que es superada por su complejidad. O sea, Carabineros son 60.000 funcionarios. Exacto. ¿Vale? No son menos. Si tú tienes problemas con un contingente de 5 personas, imagínate 60.000 personas. Exacto. Bueno, vamos a dejar de un lado a las noticias de la contingencia política chilena y nos vamos a trasladar al ámbito internacional. Guillermo, vamos a hablar de este conflicto que se está generando porque Taiwán denunció la presencia de 11 buques de guerra chinos y 70 aviones alrededor de la isla. Queremos que nos expliques acerca de este conflicto internacional que se está llevando a cabo.
A ver, bueno, el conflicto entre Taiwán y China viene de los años 50, en realidad, es un poco antes. Perfecto. Recordemos que China digamos, estuvo invadida por Japón. En esa oportunidad, Mao Zedong, que toma una parte de las Fuerzas Armadas digamos, y del pueblo, en realidad, chinos, se junta con la aristocracia que había en China en aquel minuto, liderada por Chiang Kai-shek. Y logran expulsar a los japoneses y luego China entra en una guerra civil entre la aristocracia, liderada por Chiang Kai-shek, como decía, y Mao Zedong. Finalmente las fuerzas de Mao, del Partido Comunista, ¿no es cierto?, chino, le ganan a las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek y estos huyen y cruzan el estrecho conocido hoy día como estrecho de Taiwán a la isla de Formosa, que es la actual Taiwán. Por lo tanto, Taiwán está frente, qué sé yo, a China. Desde Mao Zedong en adelante, China ha sido considerada una provincia rebelde. Xi Jinping, el actual gobierno, la considera que es parte de China y que debe volver al territorio chino en plena soberanía, cosa que Taiwán obviamente rechaza. Taiwán se plantea como una república independiente, reconocida por Estados Unidos entre varios otros países, y que China, su plan es que de aquí al 2049 debe retornar a ser parte plena de China por la vía pacífica. Perfecto. Sin embargo, las tensiones entre Estados Unidos y China colocan a Taiwán en el medio de las disputas geoestratégicas entre el Occidente, que lidera Estados Unidos, y China. Y eso tiene que ver con las alianzas entre Taiwán, Corea del Sur, ¿no es cierto?, Japón, que son los elementos principales y que dominan una parte del Océano Pacífico que es fundamental. Ahí vemos exactamente la isla de Taiwán en la pantalla. Ahí vemos la imagen. Que es una pequeña isla. Digamos, y esto, para hacerlo muy rápidamente, la tensión ha ido escalando, no solamente porque muchos piensan que China podría invadir Taiwán, sino por las acciones políticas donde Estados Unidos reafirma su apoyo a Taiwán, y eso significa reafirmar su independencia, que China no está de acuerdo. Y cada vez que Estados Unidos se reúne o se acerca más a Taiwán, como sucede con la visita de la presidenta de Taiwán a Estados Unidos, exacto, donde fue recibido por personeros del gobierno. Diga. Guillermo, de eso mismo te quería consultar. ¿Qué papel juega Estados Unidos en este conflicto entre Taiwán y China? Estados Unidos juega un rol principal, primero porque Taiwán es uno de los principales proveedores de tecnología para Estados Unidos. Taiwán tiene prácticamente el monopolio de la producción de los nanochips, es decir, todos aquellos dispositivos que están en nuestros teléfonos, computadoras, que son más pequeños que 6 nanómetros, ¿ah? Es decir, son prácticamente más pequeños que una cabeza de un alfiler, mucho más pequeño que eso. Entonces, Taiwán tiene, yo diría, un monopolio de eso y por lo tanto es el gran abastecedor de la industria estadounidense respecto a todo lo que es tecnología de cualquier tipo de naturaleza. Perfecto. Lo segundo, a Estados Unidos tiene una estrategia que se llama el Indo-Pacífico, que se enfrenta a la estrategia de Asia-Pacífico que promueve China, que está asociada a One Belt One Road, la ruta de la franja, por la cual pretende China llegar al 2049 en ser la plataforma industrial de todo el mundo y por lo tanto la principal potencia económica. Hoy día, Estados Unidos lo que ha dicho es que Estados Unidos va a ser la principal potencia tecnológica y no tiene problema en que China sea la potencia económica, pero supeditada a la tecnología de Estados Unidos, que es el verdadero conflicto hoy día. Y por eso Estados Unidos no puede dejar ni abandonar a Taiwán, porque además con Corea del Sur y Japón mantienen a raya cualquier posibilidad de expansionismo de China, particularmente cuando China ha aumentado considerablemente, su gasto militar o su inversión militar, como se quiera ver, en los últimos años. Ya va a su tercer portaaviones, su capacidad de aviónica y su capacidad misilística igualmente han aumentado considerablemente en los últimos años, y el aumento del presupuesto para el año 2023-2025 en defensa de parte de China es lo que está preocupando hoy día a Estados Unidos y a Occidente. Guillermo, ¿esto puede escalar a un conflicto bélico mayor y cómo puede en el corto, mediano o largo plazo, en qué tiempo se puede ya terminar este conflicto? ¿Para cuánto rato queda estas
estos enfrentamientos? A ver, yo diría que actualmente el conflicto entre Taiwán y China no tiene solución posible. Perfecto. Digamos, primero porque China, digamos, se niega rotundamente, y eso está señalado en forma reiterada en todo tipo de declaración, documento del Estado chino y de sus líderes, por supuesto, en términos de que Taiwán es una provincia china y debe estar sometida, vamos, a su poder y a su gobierno. En consecuencia, y lo cual es cierto, porque los dos son chinos de la misma naturaleza, es decir, digamos, del mismo origen. No son chinos distintos, por decirlo de alguna forma. Exacto. Entonces, por lo tanto, China no va a abandonar ese objetivo. La otra posibilidad es que Taiwán sea reconocido como Estado independiente, cosa que China no desea, y que cada vez que aparece alguien que lo menciona, aparecen los embajadores a través del mundo, tal cual ha aparecido, digamos, el embajador chino acá en Chile, a raíz de la visita de un senador demócrata a nuestro país, estamos señalando que no dejando espacio para que nadie esté apoyando justamente a Taiwán. Por lo tanto, yo diría que es un proceso en el cual o se logra un modus vivendi permanente, donde Taiwán tenga todas las características de un Estado independiente, sin el reconocimiento internacional, o simplemente, digamos, China va a cumplir lo que es su objetivo, que es de anexar definitivamente Taiwán bajo el poder político chino. Perfecto. Guillermo Holzman, periodista y analista internacional aquí en TN Contigo, hablando acerca de la crisis de seguridad en nuestro país y también el conflicto entre Taiwán y China. Guillermo, te agradecemos el análisis. No, gracias a ti, Joaquín, y solamente hacer una aclaración de que no soy periodista, a pesar de haber formado a muchas generaciones de periodistas, pero no soy periodista, así por lo tanto no me puedo yo, digamos, hacer cargo de ese título, prestigioso título por lo demás. Soy cientista político y en eso me dedico al análisis político nacional e internacional. Así que muy agradecido, un gran abrazo para todos que siguen en la televisión nacional evangélica. Muchas gracias, Guillermo, y nos vemos en una próxima instancia para analizar el ámbito nacional y los conflictos internacionales y todo lo que se dé a nivel mundial. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes.